Buenos días, queridos amigos, por este canal de YouTube de la Federación para la Paz Universal, capítulo argentino, tenemos la alegría de presentarles en este conversatorio al doctor Cristian Meniú. Mi nombre, soy el profesor Julio Daniel Nardini, representante de Académicos para la Paz de la Federación para la Paz Universal, capítulo argentino, y en esta sección vamos a tener la riqueza, la alegría de conversar con Cristian Meniú. Lo presento, Cristian, buenos días, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bueno, Cristian es embajador para la paz por la UPF y tiene otros títulos y experiencias laborales y sociales. Es abogado especializado en Industria 4.0, embajador por la paz de UPF en la ONU, profesor de posgrado en la Universidad de UCES, UPB y la European University of Technology of Estonia. Parlamentario mundial de la educación, es director de 7 minutos de gobierno en servicio en Dubái, representante para América Latina del puerto de Abu Dhabi. Ha realizado más de 120 conferencias internacionales brindadas en Asia, Europa, Dubái y América Latina. Anteriormente se desempeñó como asesor del Ministerio de Obras Públicas de Ecuador, fue abogado externo de la Embajada de Ecuador en Argentina y en la India creó la Cámara de Comercio Indo-Argentina. Se desempeñó como asesor de Comercio Exterior de FECOBA y como director del área de capacitaciones de la Confederación de Comercio de Argentina, CGERA. Pero Cristian, lo que nos trae es el metaverso. Metaverso, oportunidad o peligro para la paz. Así que, Cristian, como sos un experto y vas a realizar varios eventos que nos vas a contar luego, sobre Ujú. esto vamos a tratar de ver que los que oigan o escuchen este video entiendan qué es un metaverso. Bien, bueno, para resumirlo, Julio, y que la gente lo entienda, metaverso es la evolución de Internet, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido hasta el momento dos web, ¿no? Una web que simplemente poníamos y bajábamos la información de un ordenador. Después la web que estamos teniendo en esta era, que comenzó concretamente con la aparición de las redes sociales a mediados del 2010, 2012, por ahí, empezamos a tener una web 2.0. Ahora esta web 3.0 es la evolución de Internet, donde el metaverso es una parte de esa evolución, donde ya no vamos a necesitar los dispositivos como esa interfaz humano-máquina, sino que vamos a estar adentro de los dispositivos, adentro del Internet, pero no con nuestra representación física, sino con la representación de avatares. A su vez, también lo que va a generarse este cambio exponencial en la humanidad es que con las lentillas o con los lentes, vamos a poder ver a nuestro alrededor cómo lo físico, lo digital y lo biológico se bifurcan, generando así una realidad extendida. Este concepto de realidad extendida es porque voy a poder unir a todas las tecnologías que tengo a mi alrededor, como por ejemplo gemelos digitales, que es este ejemplo que acabo de decir, que es tener una representación mía de Chris en el mundo sintético, que para mí no es digital, sino que es sintético porque es una réplica de lo original. Por eso hay que hacer esa distinción, que no es un mundo el que se viene digital, lo que se viene es un mundo sintético. Ese mundo, a su vez, nos trae un Internet que es el Internet de la propiedad, que significa que yo voy a poder ser dueño del Internet, ya que no hay en esta web 2.0 que vemos hoy, donde hay data centers que controlan toda la información a nivel global porque se quedan con todos los datos de cada uno de nosotros. Ya sea que se usa el Internet en China, que es el data center está en Shanghai, o en el caso del Internet de Occidente, que lo maneja Google en su mayoría, ¿no? Donde toda la información de todas las comunicaciones que nosotros tenemos siempre queda una copia en Texas. ¿Qué pasa con la evolución del Internet, con esta web 3.0, donde el metaverso es una parte de la web 3.0? Es que nosotros somos los dueños de nuestros datos y vamos a tener la seguridad que vamos a un Internet de la confianza. ¿Por qué? Porque la base de todo ese Internet que vamos a tener a continuación va a ser el blockchain. Y en el blockchain todo lo que uno hace, además de ser transparente, descentralizado, seguro, nos da la posibilidad de ser propietarios del Internet. ¿Qué pasó en esta era donde nosotros éramos de alguna forma consumidores y productores? Terminamos siendo nada más consumidores, porque los que extraen nuestros datos son los que están haciendo realmente el negocio. Esta cuestión que se viene a continuación, que es este mundo del metaverso, que metaverso nada más es una simple apreciación de una novela que nació en el año 1992, Snow Crash, es como un pequeño paso de la humanidad a decir, bueno, viene una cantidad y un sinfín de oportunidades y de peligros
que hay que desde hoy empezar a concientizarse. Y a partir de ahí, bueno, viene el debate y todo lo que vamos a hablar a partir de esta conversación. Bueno, vamos a ver algunas oportunidades y cuando oigamos los peligros, no nos asustemos, pero empecemos a construir una sociedad mejor. Así es. Como esta extensión de la persona y la ubicación en otra dimensión de otro tipo, que no es solamente la física, va a traer posibilidades. ¿En qué áreas trae estas posibilidades? ¿Y cómo se puede manifestar en hechos concretos posibles que sucedan? Para que la audiencia pueda tomar conciencia de la problemática. Bueno, en principio cuando hablamos de las oportunidades que esto va a traer oportunidades en todo sentido, porque tengamos en cuenta que cuando hablamos del futuro del Internet y que cada uno de nosotros va a ser ese Internet, ya no va a haber más páginas web, porque cada uno va a tener metaversos. Hoy, en realidad, para ser concretos, hay más de 1.300 metaversos en Occidente, sin contar el metaverso que está creando China, que es aparte, porque tienen su propio Internet que es cerrado, pero en Occidente tenemos 1.300 metaversos creados que acaban de firmar un acuerdo a través del Foro de los Metaversos a nivel occidente para que trabajen de forma operable. ¿Qué significa este concepto de interoperabilidad? Que yo cuando entre a este futuro del Internet voy a poder crear mi propia página web, que no va a ser una página web, sino que va a ser el metaverso, ¿no? Donde voy a poder crear mi espacio, o simplemente comprar dentro de estos denominados metaversos un espacio para pertenecer a un metaverso particular, que puede ser Decentraland, puede ser Roblox, puede ser Sandbox, ya puede ser cualquiera de estos Tengo 1.300 una metaversos. pregunta para que entienda el oyente. Yo te voy a ir preguntando así pequeñas Sí, cosas sí. para que el otro pueda entender. Supongamos que le gusta algo a alguien, ¿qué cosa puede ser? Suponete que le gusta cultivar o le gusta ver museos. ¿O qué metaverso puede haber de qué áreas? Y cómo la persona, porque estas empresas van a crear como espacios para esto. Exacto, sí, en concreto todo lo que estamos viendo hoy es que todo lo que es físico va a convertirse en sintético. Es decir, que hoy tenemos páginas web, pero esas páginas web van a desaparecer para convertirse en lugares donde voy a experimentar en 3D. Porque lo que hoy experimentamos con los Claro. ordenadores, en este ejemplo que estamos teniendo nosotros, donde tú estás a través de un dispositivo y yo estoy detrás de otro dispositivo, es una relación 2D, ¿no? Ahora, cuando podamos bifurcar las realidades, vamos a generar un entorno 3D. Y ese entorno 3D, ¿qué va a permitir? Que, por ejemplo, si tú quisieras que yo de esta nota al lado tuyo, mi avatar esté al lado tuyo y que puedas darme la mano, yo pueda sentir tu mano y tú la mía, y ahí sea este concepto de lo que es este concepto de realidad extendida, ¿no? Y si tú quisieras lo mismo, en vez de que lo hagamos en el ámbito físico donde tú estás, hacerlo en una sala que tú tengas, en un espacio metaversal, que puede ser en Sandbox, en cualquiera de estos metaversos que hay, que me digas, tengamos ahí la reunión y que los dos seamos avatares. Perfecto. O sea que Una la cuestión. cantidad de oportunidades son muchas, sí. Sí, como uno de los proyectos para el año que viene es hacer escuelas para la paz. El planteo, por lo menos, hacia dónde vamos, porque acá hay un interés de Cristian Meniú del área de los derechos humanos, porque no solo están las oportunidades y los peligros, sino los derechos humanos. En el área educativa, ¿vos ves una posibilidad, una proyección de un desarrollo novedoso para educar? Sí, de hecho, bueno, el que está invirtiendo mucho en Estados Unidos en ese sentido es Facebook o ahora la denominada empresa Meta, donde concretamente ellos ven la posibilidad de que podamos aprender mucho mejor y el concepto de conocimiento cambie, se mute. De hecho, hoy cuando hablamos de conocimiento, para el que no lo sabe, el conocimiento se está duplicando a una velocidad que si no utilizamos la tecnología nos vamos a quedar totalmente afuera del campo del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo decía hasta hace muy poco que el conocimiento se duplicaba cada 73 días. Recientemente, el presidente de Nokia, esta empresa de telefonía, acaba de anunciar su planificación de 6G y el mismo presidente decía que el conocimiento hoy se está duplicando cada 12 horas. Algo que yo decía hasta no menos de un año, que el conocimiento se iba a duplicar en el 2030 cada 12 horas. Hoy esta persona está diciendo que en el 2022 ya se está duplicando cada 12 horas. ¿Y esto qué implica? Que yo necesito las tecnologías de la información, como por ejemplo la realidad aumentada, para aprender en tiempo real, cuando veo algo con mi ojo que pueda tener el detalle de lo que es, sobre todo para carreras técnicas, para carreras, por ejemplo, de historia, poder estar en donde se construyó el Imperio Romano, por ejemplo, y estar con los romanos en plena batalla, o ver cuando Colón descubrió América y estar al lado, ¿no?, de las carabelas. O sea, todo esto lo voy a poder vivir y eso va a experimentar que el cambio del conocimiento
sea exponencial y me permita aprender en tiempo real. Porque hoy, si no utilizo la tecnología, me quedo atrás Claro, de toda claro. la evolución tecnológica y de toda la evolución de conocimiento. Claro, decíamos detrás de cámara, compartiendo el modo griego antiguo de plantear la educación, de que planteaba que el conocimiento teórico es analizar un concepto, distintos conceptos, lo va partiendo, relacionando entre sí las partes, sea un momento que es sintético y que capta la totalidad, hasta por la intuición, y lo asimila al ser, lo pasa, ese conocimiento al ser. Luego, el segundo estadio es practicar ese conocimiento, la praxis, para llevar a una cualidad mayor. Y el tercer punto es la enseñanza. Cuando yo enseño, ya el conocimiento da el círculo completo. ¿Esto podría facilitar el modo griego de concebir esto o lo dificulta? No, creo que lo va a intensificar, porque yo voy a poder experimentar con mis sentidos. Es más, cuando empiece, porque hoy hay que decir una cosa para que la gente entienda dónde estamos parados. Hoy estamos a 10 años de ver el metaverso como una realidad. Hoy no hay metaverso, hoy hay prototipos de metaverso o protometaversos, porque no está la realidad inmersiva al 100%. Yo me puedo poner una gafa, pero sigo sintiendo que hay una diferencia. Mis sentidos no están metidos adentro de Internet. Ahora, cuando la latencia de las telecomunicaciones a través de lo que va a ser no el 5G, sino el 6G, que es 100 veces más rápido que el 5G, que es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo por segundo, lo tengamos de manera amplificada en el planeta Tierra a través de lo que va a ser Internet satelital, va a lograr de que lo que pueda sentir en el ámbito sintético sea igual o inclusive mejor en el ámbito sintético que en la realidad física que hoy tengo. Entonces, todo este concepto de lo que es el conocimiento y la educación va a mutar, va a prosperar en la medida que yo entienda que ese gemelo digital que voy a tener en esos metaversos me tiene que potenciar, no me tiene que reemplazar, porque ahí viene un peligro, la posibilidad de que mi ser sintético sea más importante que mi ser físico. Qué interesante, qué inteligente también planteo. Mirá, quería referirnos brevemente al modelo de la UNESCO que nos plantea para América Latina. Vos sabés que Sí. acá los académicos para la paz buscamos también la relación con la ONU, ¿no? Ujú. Ya que tenemos, la UPF tiene asiento en el ECOSOC de la ONU. Están 4 puntos que plantea para poder educar y evolucionar con la educación al mismo ritmo o más rápido que el avance tecnológico. Parece muy difícil de lograr. Primero plantea aprender a ser a través de lo educativo, aprender a ser. Luego aprender a hacer. Ujú. Luego aprender a convivir, toda la parte de la enseñanza social. Y en cuarto punto, aprender a aprender. Si yo aprendo a aprender, nunca dejo de aprender. ¿Cómo lo ves estos 4 puntos de la UNESCO, ONU en Educación, con el metaverso? Bien, bueno, ahí creo que también lo mencionaría Alvin Toffler cuando hablaba de que en el siglo XXI tenemos que aprender y desaprender al mismo tiempo, porque hoy el conocimiento ya ni siquiera te podría decir que es líquido, como decía Francis Bauman, sino que es gaseoso. ¿Por qué? Porque la medida en la que la tecnología está logrando que se duplique a mayor velocidad el conocimiento por la evolución de los datos, que van duplicándose cada 12 horas hoy en día, hace que todo esto de alguna forma me obligue a entender la inteligencia y el concepto del campo del conocimiento desde otra perspectiva. O sea, ya, digamos, sentir que sé, no lo puedo sentir. Lo que sí tengo que sentir es ese afán y ese deseo de querer seguir aprendiendo y que no hay un tope. O sea, ese tope no existe. Antes, hace 10, 15 o 20 años atrás, uno se graduaba de un PhD, que era lo máximo que uno se podía aspirar, y era como que hasta ahí logré y no sigo capacitándome. O sea, hoy tengas el título que tengas, seas quien seas, tienes que reinventarte todos los días porque el conocimiento es algo que se nos ha ido de las manos. Por eso estamos viendo cómo las inteligencias artificiales se están recreando porque tú le das una imagen, por ejemplo, simplemente con palabras y te crea la imagen. Están creando a través de una simple línea que tú le das, te crean un libro, se puede duplicar la voz, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la inteligencia artificial está tomando un control de casi todo lo que es humano, y en estos mundos sintéticos que vamos a tener a continuación, que va a ser el futuro de Internet, gran parte de ese mundo sintético va a ser manejado por las inteligencias artificiales. Hoy la realidad es que las finanzas, inclusive las decisiones políticas, si no veamos lo que pasó con Cambridge Analytica en Estados Unidos y Trump, están tomando control de las decisiones humanas. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en la bolsa de los Estados Unidos, Entonces donde estamos los entrando, algoritmos, Cristian, estamos entrando y muy bien en los peligros, ¿no? exacto, sí, Perfecto. sí, Peligros del metaverso. Meternos en el mundo del exacto. metaverso y los peligros que pueden surgir.
Dale. Exacto, entonces en ese sentido ahí lo que vemos es que hoy si sacamos una foto en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, no hay prácticamente humanos. Ahora, si sacábamos una foto en los años 80, veíamos los analistas con la corbata dada vuelta, los grandes teléfonos, ¿no? Que eran como zapatos, y la gente toda acelerada. Hoy son los algoritmos los que están determinando las decisiones tanto económicas y políticas y se le está yendo de las manos a lo que es los gobiernos o el concepto de Estado-nación. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Las corporaciones tecnológicas, que son justamente las que manejan los datos y las que están creando inteligencias artificiales, ya no inteligencias artificiales que podríamos decir que tomaban una zona de decisión única. Por ejemplo, esta inteligencia artificial angosta, que era para, por ejemplo, ganarte al ajedrez. Estamos entrando en la segunda etapa que tiene que ver con la inteligencia artificial general, que no solamente te pueden ganar al ajedrez, sino que además te pueden duplicar la voz, te pueden leer, digamos, las facciones, te pueden leer tus emociones, pueden predecir lo que vayas a sentir antes de que lo sientas, e inclusive tener la posibilidad de manipular el ADN con todo lo que tiene que ver el control de lo que va a significar eventualmente cuando te pongas una gafa, y la gafa, al momento de que tú tengas la conexión de internet de esa gafa y esa gafa tenga inteligencia artificial por la conexión a internet, tu retina va a estar conectada con el algoritmo que lee tus emociones y que lee justamente la posición del ojo, a dónde va y a dónde apunta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y va a tener en tiempo real una información que hoy, con el Internet que nosotros tenemos, no se puede descubrir todas esas cuestiones internas, no se puede descubrir lo que estamos pensando, por ejemplo. Tal vez uno puede decir, puedo determinar la conducta, que eso es lo que estamos viendo con el Internet, ¿no? 2.0 o con esta economía, ¿no? De las redes sociales, que lo que se hace es un estudio de la conducta y en base a la conducta las corporaciones venden sus servicios y que de alguna manera nos están radicalizando el pensamiento y radicalizando nuestro consumo. En lo que se Bien, viene a continuación es totalmente más invasivo. bien, vos estás caracterizado, por lo que yo vi y te escuché, por el tema también, no solo metaverso, pero también derechos humanos dentro de esta estructura de realidad. Entonces, mientras van narrando algunos peligros, vamos planteando el tema de los derechos, como dejando pistas para, porque esta grabación que estamos realizando ahora tiene que ver con crecer y madurar, ¿no? Prepararnos, que vaya más rápido o igual la sabiduría social que la tecnología. Vamos a pensar un poquito, a ver. Sí, creo que en principio con respecto al tema de los derechos humanos, no podemos hablar de derechos tan humanos porque ya cuando va a haber humanos aumentados con tecnología en su hipocampo o con sensores, digamos, en su cuerpo, o con la posibilidad de mutar su ADN a través del método CRISPR-Cas9, o de poder diseñar sus bebés afuera del útero de una madre y que sea un útero artificial. Cuando hablamos de eso, a los derechos humanos, ¿no? Del Pacto de San José de Costa Rica a finales o mediados de los 70, hay que agregarle ceros y unos, porque concretamente ya no podemos hablar en términos humanos, cuando desde 1980 estamos usando un dispositivo en nuestras manos y que ese dispositivo en nuestras manos que nos ha de alguna manera reemplazado en muchas cosas, por ejemplo en el cálculo, nos ha reemplazado en la geolocalización, nos está reemplazando en la capacidad de hablar con un ámbito de vocabulario muy extenso, porque los emoticones lo que han hecho han reducido nuestra capacidad de habla, nos están radicalizando el pensamiento, nos han cortado la capacidad de reflexionar, porque la atención cada vez es más escueta. Fíjense que los videos que llaman la atención son videos muy cortitos y automáticamente estamos haciendo con el rol, ¿no? Viendo videos más cortos, más cortos, más cortos y nuestro cerebro no procesa la información que estamos viendo. Y el último paso que se viene ahora a continuación es que esta tecnología que se viene ya viene con humanos digitales, que ya no son voces que nos hablan, sino que son representaciones a través de una inteligencia artificial que tiene la imagen de un humano y que al momento de que interactúe con uno, ya sea en el ámbito de la virtualidad o ya sea porque estoy en contacto con ese humano digital, me conozca más el humano digital de lo que me conozco yo mismo, como lo decía Yuval Harari, que eso podía pasar hace más de 4 o 5 años atrás. ¿Qué está pasando hoy? Concretamente que cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, vemos que ya está en Chile hablándose de los derechos del cerebro. Esto era algo que era impensado hace más de 10 o 15 años atrás. Este científico que con el proyecto Brain de Obama, digamos a principios del 2000, hablaba justamente de esa necesidad de mapear todo el cerebro, pero ¿para qué? Para descubrir muchas enfermedades que a través de poder mapear todo el cerebro y hacerlo digital,
podíamos eventualmente curar todas las enfermedades y sobre todo las enfermedades que son de la mente. Ahora, esto se vio que como podemos curar enfermedades, también podemos eventualmente crear enfermedades personalizadas a través de ADN, podemos utilizar todo lo que es la radiofrecuencia para atacar el cerebro, lo que está pasando en China, por ejemplo, con el servicio secreto, que hay mucha gente que está en contra de su gobierno en China y escucha voces en su cabeza, y hay personas que se han terminado suicidando, y muchas de estas cosas que en definitiva uno dice, bueno, pero parecerían sonar un poquito a conspiración, no son conspiración, ¿por qué? Por el mero hecho de que lo estamos viendo con una realidad muy, muy fáctica, porque todo lo que va a ser la comunicación en el metaverso, en esta nueva era de telecomunicación, no a través de, ya no de la telecomunicación que teníamos, como que el 88% de toda la conectividad era por cables por debajo de los océanos. Hoy vamos a tener un internet satelital que va a estar a través de rayos láser. Esos rayos láser van a darnos la información digamos, en tiempo real, sin ningún tipo de latencia, porque a medida que vaya evolucionando el tema de la conectividad, el 6G, el 7G, vamos a convertir lo físico, lo digital y lo biológico de algo indistinguible al ojo humano. Entonces eso lo que va a implicar es que el concepto de seguridad, el concepto de privacidad sea utópico. Entonces cuando hablamos de derechos humanos, en principio hay que partir de la base que hay muchas de las cosas que nos vamos a tener que olvidar, como por ejemplo la libertad de pensamiento. Porque hoy podemos tener libertad de pensamiento porque yo no puedo estar viendo lo que estás pensando en este momento cuando yo estoy hablando. Pero cuando haya, digamos, radiofrecuencias que puedan interferir en tu manera de pensar y te puedan cambiar el pensamiento, inclusive antes de que tu cerebro lo procese, ahí sí cambia el concepto de derechos humanos. Y aunque querramos cambiarlo, hoy decimos que en el año 2019, por ejemplo, 50 empresas, grandes empresas que son corporaciones, manejaban digamos, un cuarto del PIB mundial. 50 empresas. 50 empresas que de alguna manera manejan inteligencia artificial, manejan Big Data, manejan el tema de lo que es la inteligencia de los datos con la conducta del ser humano, que ya hablamos de una inteligencia artificial que lee emociones y que puede predecir a través de las emociones lo que puede pasar. Y eso es consumo. Y eso también tiene que ser regulado. Y las corporaciones están tomando un control cada vez más grande que, por ejemplo, el presidente de BlackRock, que es una empresa que maneja activos financieros por 8 o 9 billones de dólares, estamos hablando casi del PIB de Francia y Alemania, dijo, si los estados-nación no regulan en el futuro, nosotros las corporaciones vamos a tener la necesidad de regularlo. Y cuando uno ve el potencial de BlackRock, de las principales 100 entidades financieras más importantes, estamos diciendo que más de la mitad ya son corporaciones, no países. ¿Y dónde están esas corporaciones? ¿Quiénes manejan esas corporaciones? Bueno, justamente las entidades financieras como BlackRock. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos regular estos derechos humanos agregándole estos ceros y unos? Es Bien, muy limitado. hay una cuestión que si uno prolonga sus capacidades, el metaverso podría ser una prolongación de lo humano en esta área de lo virtual, para construirlo en lo Uh -huh. sintético, como vos lo planteás. Lógicamente, si va habiendo leyes que regulen los pasos e instrumentos que puedan medir lo que daña, si se crean instrumentos, leyes, instituciones, normas o procedimientos, puede haber un control. Si no avanza en la misma medida que avanza el conocimiento tecnológico, una medida, no puede haber ética. Bueno, entonces, yo sé que vas a hacer algunas experiencias con otras personas, se van a plantear cuestiones en Iberoamérica, distintas problemáticas para ir abordando estos riesgos. No sé si acabaste con los peligros o quería mencionar algunos más, pero es Sí, bueno que en la sí. etapa Sí, no, no, final, no, estos son. perfecto, en esta Sí. etapa entonces vamos viendo cómo se puede organizar el ser humano con otros para que lo tecnológico esté regulado porque está claro que si yo pongo normas, pero puedo medirlas y controlarlas, tiene que haber mecanismos de medición. ¿Cómo sé yo qué máquina Así está es. haciendo tal cosa? Y bueno, tendría que haber que los que lo manejen no estén en un factor en lugar de poder, que puedan manipular, ¿no es cierto? ¿Y cómo se mide todo eso? Por ejemplo, la Corte Penal Internacional puede juzgar a los países que la han suscrito. En realidad deberíamos poder juzgar internacionalmente a cualquiera que viole los derechos humanos que están catalogados en la ONU, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, Bueno, el gran problema, Julio, es que, por ejemplo, cuando se lo quiso juzgar a Max Zuckerberg, los mismos jueces no sabían sobre tecnología.
claro. Entonces, por ende, no lo pudieron juzgar, porque al desconocer lo que es la tecnología o los desafíos, los peligros, las oportunidades, desde el ámbito del derecho, es muy difícil que te pueda juzgar, porque además de haber muchos vacíos legales, lo que sucede es que cómo voy a tomar un análisis crítico de algo que desconozco. Por ende, ¿quién tiene el control hoy de las decisiones mundiales? No son los presidentes, son las mismas corporaciones tecnológicas. Lo decían varios presidentes cuando se les preguntaba, cuando acababan de ganar sus elecciones, hasta qué punto ellos pensaban que podían cambiar un país. Y decían la mayoría entre el 25 y el 50%, porque están limitados. Y ellos lo saben, antes de asumir el control de un país, saben que tienen un montón de corporaciones financieras o de empresas tecnológicas que están tomando decisiones por arriba de los Estados-nación y que tienen que cumplir con directrices que les vienen a mandar justamente a estas corporaciones y que no pueden hacer absolutamente nada. O sea que aquí estamos viendo que ya ese concepto de izquierdas, de derechas, de centro y todo lo demás no sirve para nada. Lo que hoy sirve es seguir justamente un ordenamiento económico, social y político que está impartido por las corporaciones tecnológicas que ahora nos están vendiendo que el metaverso es la evolución del ser humano, pero tengamos en cuenta que no es una evolución que si no tenemos el conocimiento, no tenemos la cultura, no tenemos la idea de que esto que vamos a tener a continuación va a requerir de que tengamos una identidad sintética, porque hoy las redes sociales son una identidad digital de quiénes somos, y hasta valen más las redes sociales que lo que vale la persona en lo físico. Yo estuve bloqueado de LinkedIn por 30 días y me sentía como que no era nadie. Nadie podía saber quién era y no servían de nada mis títulos en la pared porque nadie tenía la forma de entrar y de ver quién es Chris Menu. Bueno, y hoy con la red digital tú puedes tener un identikit de quién es la persona. Antes el prontuario nada más era para los delincuentes. Hoy todos tenemos un prontuario que son las redes sociales. Y Claro. lo que va a hacer en el mundo sintético es que además de aumentar todo esto de lo que es digital, que es con 365 likes, yo puedo sacar tu conducta a través de esos 365 likes, ¿no? Que todo lo que hagas en ese mundo no se borre, con el riesgo que eso implica y con la cuestión de que sí, todo está lindo, lo que es el metaverso y lo que se viene, pero tengamos en cuenta que toda tecnología cuando se crea hay una ingeniería social detrás de toda tecnología. O sea, Hay, ninguna tecnología fue creada sin ingeniería social. hay un tema también importante, por ejemplo, si hablamos pandemia, pospandemia y cómo quedaron, por ejemplo, los jóvenes marcados o los ancianos, etcétera. Pero hablando de lo que son las adicciones u otro, o la misma droga, lo que fuera, el metaverso puede pasar a ser adictivo, riesgoso, eso, ¿cómo lo ves esa problemática? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí tiene que ver con eso que hacías mención, ¿no? De esta cuestión de crear la comunidad iberoamericana del metaverso, ¿no? Para que justamente tengamos en cuenta los beneficios que los mencionamos en el ámbito de la educación, el comercio, la posibilidad de sociabilizar, de distendernos, el entretenimiento como algo muy lindo, ¿no? Pero en cuestión de los desafíos y de peligros es que, por ejemplo, el padre de la realidad virtual, que se llama Jason Lanier, menciona que cuando yo me ponga la gafa, va a ser como un shot de heroína en mi cerebro, con todo lo que eso implica, ¿no? Con la posibilidad de que muchas personas pierdan el sentido de la importancia de la representación física como lo más importante, porque todo esto es algo que es un advenimiento de lo lindo que es el Internet, lo lindo que es la conectividad, lo lindo que va a ser experimentar cosas en un ámbito sintético, pero con el riesgo que si no educamos, si no formamos y si no hay una cultura que genere conciencia, la posibilidad de que esto que dicen muchos analistas del concepto de disformia, significa que hoy si las chicas y chicos que están en TikTok o que están, por ejemplo, en Instagram, están modificando sus fotos para ser más lindos o más lindas y para ser perfectos, en el ámbito sintético yo voy a poder recrear todo lo perfecto que yo quisiera ser. Y cuando realmente quiera estar en contacto, siendo yo mismo, con todos mis defectos y todas mis virtudes, en el ámbito físico, voy a preferir que en vez de ser yo, el ser físico, sea mi avatar el que hable por mí, el que interactúe por mí, el que tenga las citas por mí, el que trabaje por mí. Entonces yo me quedo reclutado de alguna manera en mi zona de confort y me quedo, o sea, completamente en un ámbito donde sea tranquilo, ¿no? Porque, digamos, la representación mía que es aceptada socialmente es mi avatar, no soy yo. Entonces ahí está el gran peligro, el perder el sentido de la realidad y el perder el sentido de la importancia de ser seres humanos y la Claro. importancia sobre todo de Yo, la emoción.
seguro. Replantea todo. Por eso también tiene, ojalá que haya alguna lentitud para ir planteando con equilibrio las cosas. Porque lo que sucede a veces es que la tecnología va más rápido que la reflexión filosófica o religiosa o institucional puede ir, ¿no? Sí, y ahí, bueno, concretamente con este tema de que y lo decía Ray Kurzweil, ¿no? Que es digamos, uno de los CEOs de Google y además fundador de la Universidad de la Singularidad de Estados Unidos, que él habló de la ley de procesos acelerados de la tecnología, ¿no? Donde si una tecnología crece, las demás crecen de forma exponencial. El 5G justamente es el combustible, ¿no? De todas las tecnologías que van a crecer de una manera, ¿no? Totalmente para arriba, cuando nuestro pensamiento es lineal y vemos que hoy el conocimiento se duplica a una velocidad cada 12 horas, se duplica todo el campo de la medicina, de la abogacía y todo lo demás, obviamente que estamos quedándonos atrás. El gran tema y el gran desafío es considerar que hoy ya no es más importante nuestro cerebro que tenemos en la cabeza, sino el cerebro más importante que tenemos es el del corazón, que tenemos 40.000 neuronas que son sensitivas, que presienten lo que puede pasar, que me puedo conectar a través de la inteligencia del corazón, que le llama Great Brain, la inteligencia del amor, a conectarme a un grado de inteligencia que es diferente al de la programación, que repite la información que lee mi cerebro y que de alguna manera me hace sentir que soy alguien inteligente. Hoy no me puedo sentir inteligente porque estoy afuera de ese campo de repetición, porque las máquinas me superan a 100.000 veces más de lo que cualquier cerebro puede repetir información porque no le da esa capacidad. Tal vez la podría haber desarrollado en los primeros años de vida, ¿no? Cuando no tenía conciencia, antes de los 7 años. Pero ¿qué pasa? Como no practicamos la potencialidad de nuestro cerebro, nos hemos vuelto cada vez más perezosos y más vagos en cuestión de potenciarnos como seres humanos, la tecnología nos está sobrepasando. Estamos nosotros aprendiendo a querer ser máquinas y las máquinas están aprendiendo a ser seres humanos. Y ese es el gran peligro. Hoy es un día muy especial, por lo menos para mí y en el mundo también. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia porque es el día donde se recuerda y se conmemora a Mahatma Gandhi, que fue este personaje que liberó la India desde la práctica de la no violencia, que abarca algunos puntos fundamentales como la IMSA, amor a todo ser vivo, la Satyagrahi, que es buscar la verdad, cómo tratar al enemigo, amando al enemigo, pero luchando contra lo que es negativo de él. Y cómo transformar las sociedades desde la práctica de la paz, llamada no violencia bajo su forma, pero es una no violencia activa. Bueno, podemos honrarlo. Yo cuando vi la película de Gandhi me impactó mucho. Yo leí igual a través de años la autobiografía de Gandhi, la fui meditando. Soy seguidor de Gandhi también, más allá de que también soy cristiano, etcétera, pero yo sigo la filosofía gandiana de la no violencia. Y este, lo que veía cuando se hicieron las películas, yo por 25 años le pasé la película a todos mis alumnos y aprendíamos a tratar, le enseñaba a las maestras cómo formar consejos por la paz en las aulas, viendo la película de Gandhi. Esa película que se veía sobre Gandhi y que nos impactaba para transformarnos, ¿habrá sido una especie de metaverso para meternos en esa realidad al modo de película? ¿Eso fue un anticipo de lo que puede venir también? Sí, creo que muchas de las cosas que se hablaron en el pasado terminan siendo un dato científico hoy en día, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esto que estamos diciendo ahora. Dentro de unos años, lo que hoy estamos hablando va a quedar como un dato científico de cómo veíamos el futuro y el futuro nos va a haber eh, hecho que lo que estamos diciendo hoy haya quedado prácticamente como obsoleto, porque lo que viene a continuación va a superar cualquier cuestión filosófica o de reflexión, porque ninguno de nosotros está preparado para lo que se viene Claro. en materia mental, porque no sabemos bien cómo va a ser para cualquier ser humano experimentar cuestiones en el ámbito sintético como las experimentamos en el ámbito físico. O sea, ninguno de los filósofos que hemos tenido en toda la historia o de los pensadores habrá pensado realmente cómo podía llegar a ser eso, porque hay que vivirlo para poder sentir cómo va a ser. Y Hablando ahí está el de gran esa tema. parte personal, nos están faltando 5 minutos, vamos como redondeando todo. Eh, Me interesa también Cristian Menu como persona, ¿no? Es embajador para la paz. ¿Y por qué Cristian Menu es embajador para la paz? ¿Y qué quiere hacer Cristian Menu? Y también, si este encuentro con otros es asociarse para pensar un mundo mejor, ¿no? Sí. Sí, bueno, principalmente creo que para mí la paz la considero como un todo, no solamente el hecho de no hacer la guerra, sino la considero como algo que tiene que estar en nuestro día a día, tratar de poner un grano de arena para ser mejores seres humanos, porque al final todos pasamos un tiempo en esta tierra y tenemos que tratar de dejar algo.
y en este dejar algo, cada uno que es embajador por la paz tiene que dejar más que el que no es embajador por la paz. Pero creo que hay algo que cuando yo recibí la distinción como embajador por la paz, yo sentí en las palabras que dije es que todos en realidad somos embajadores por la paz. No es que haya algunos. Lo que pasa que a los que se los designa embajadores por la paz es porque están haciendo algo por la sociedad. Pero yo creo que todos tendríamos que sentirnos que somos embajadores por la paz porque estamos viviendo dentro de un mundo y somos una comunidad que tiene que hacer de esta comunidad lo mejor posible. Entonces, todos deberíamos de anhelar lo mejor para el otro, de trabajar en conjunto, de no decirle el mal a nadie, de tratar de crecer como sociedad. Pero ¿qué pasa? Las ideologías, las diferencias sociales, políticas, nos están, digamos, abriendo ese camino que podríamos trabajarlo todos juntos, ¿no? Y cuando vemos que lo que viene a continuación puede ser algo que puede competir con el ser humano y hasta superarlo, es más que necesario que entendamos que tenemos que trabajar todos juntos para que eso no suceda. Perfecto. Porque Mira, puede ser que estemos a 100 años de que eso suceda, ¿no? te hago una pregunta y luego queda de la reflexión tuya el saludo tuyo para la audiencia, porque estamos con los 3 minutos 22. No sé si vos ves el reloj. Sí, 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 perfecto. Eh, Muchas religiones plantean, las religiones tradicionales plantean la figura divina como el amor, Dios es amor. Amor así justo, es. sabio, redentor. No sé cuál será tu pensamiento, vos lo expresarás, pero es una dimensión, está en una dimensión espiritual que muchas veces cuando las personas lo buscamos en la amistad, para tener una amistad, que nos enseña a ser hermanos o amigos de una familia, nos puede transfigurar. No sé si eso no será la forma de metaverso de Dios, de transformarnos con su gracia y con su amor. Pero no sé qué ves vos de toda la conexión con lo divino en esto y si nos querés dar luego el saludo final como una invitación a algo, ¿no? Bien. Bueno, creo que, digamos, para dar una conclusión, lo que viene, sin ninguna duda, nos va a abordar el desafío de reinventarnos como seres humanos o quedar simplemente como simples consumidores de lo que va a ser un opio para mucha gente, ¿no? Que va a ser esta cuestión de simplemente desconectarse de la realidad y vivir como hoy hay mucha gente que pasa todo el fin de semana mirando Netflix, se la va a pasar en el metaverso. Y después va a haber otras personas que se van a poder reinventar con el metaverso, van a potenciarse como seres humanos, como ha sido siempre la humanidad, ¿no? No podemos pensar en que todos pueden ser iguales porque todos somos diferentes. Tal vez la esencia que es el amor es lo que nos une a todos nosotros y ahí es donde tenemos que encontrar esa unión, digamos, a través del conocimiento interior de cada uno de nosotros. Y como saludo final, bueno, aconsejarle a cada uno de los que pueden ver esta grabación, de que, bueno, de que eventualmente trabaje consigo mismo, que se potencie, que no tenga miedo al futuro y que principalmente si está en función a alguna actividad donde tiene que ser cara, que trabaje más duro que el resto, porque, digamos, todos los que tenemos la posibilidad de estar en algún nivel jerárquico de la sociedad más arriba que los demás, el desafío es el doble. Así que la invitación es trabajar más que nunca y no darse por vencido, sino tenerle miedo al futuro. Bueno, gracias Cristian, paz y bien para todos, ¿eh? El corazón unido y que este encuentro iberoamericano dé mucho fruto. Nos despedimos de todos los oyentes o videntes, ¿eh? Que seamos videntes del amor también y de la sabiduría y justicia. Gracias, Cristian.